Amigos, estamos en la sección de Vayeshep, una parashá bastante interesante. Se encuentra en Génesis 37:1 hasta el 40:23. Esta parashá literalmente traduce y residió y se asentó, refiriéndose a nuestro patriarca Jacob, que ya reside en la tierra de Canaán, en la tierra prometida de Akadosh Baruj Hu a nuestro patriarca Abraham. Ok, ya finalizando prácticamente el libro de Bereshit, en estas tres últimas parashot que faltan, nosotros vamos a encontrar una historia muy interesante y una historia que yo sé que muchos de ustedes conocen, una historia que hemos escuchado de pronto en colegio, una historia que hemos escuchado en la escuela, una historia que hemos escuchado inclusive en televisión por medio de cuentos, por medio de historietas, y es la historia de Joseph y sus hermanos, y de José y sus hermanos, que ustedes saben que Joseph tiene unos sueños proféticos que relata a sus hermanos. Y también vemos que de la misma forma Joseph era el hijo consentido de Jacob y uno de los hijos de la esposa más amada por Jacob, que estamos hablando de Rachel. Y que Joseph recibe de parte de su padre una túnica muy hermosa y de colores, y básicamente Joseph se la pasaba en la tienda estudiando Torah y con su padre. Esto despierta un celo en sus hermanos y ellos terminan vendiéndolo como esclavo a Egipto. Bueno, termina de esa forma, pero el plan original era matarlo. Nosotros conocemos esta historia y sabemos que Joseph es arrojado a un pozo y que después es vendido a unos mercaderes y que termina en Egipto como esclavo, ¿sí? Entonces, si nosotros verificamos y revisamos, como les digo, ya muchos de nosotros hemos conocido de alguna forma esta historia, que es una historia muy bonita, pero muchas veces no revisamos o no evaluamos el trasfondo de lo que traen estas enseñanzas, estas historias, y pues también nos trae unos grandes interrogantes del por qué acaecen estos acontecimientos, por qué sucedió esto a una generación de unos hijos que fueron elegidos y que fueron los hijos de una promesa por parte de Akadosh Baruj Hu para un pueblo que va a ser apartado para llevar en cierta forma la instrucción del mismo Eterno. Todos estos interrogantes nos surgen. Entonces yo voy a enfocarme en esta parasha de Vayeshep en un punto específico. Bueno, nosotros tenemos que entender que en nuestras vidas nosotros tenemos que empezar a madurar espiritualmente, y esto es lo que nos enseña Joseph en esta parasha. ¿Qué es lo que sucede con Joseph y sus hermanos, y por qué se presentan todos estos acontecimientos donde Joseph termina vendido como esclavo? Nosotros miramos que la Torá nos enseña y nos especifica que de alguna forma Joseph actúa como mensajero hacia su padre, donde Joseph lleva a sus hermanos de comer cuando ellos están en el campo, cuando ellos están en sus labores diarias, ya sea en la parte de agricultura o en la parte de ganadería. Y de la misma forma, al regresar, Joseph le llevaba información a su padre de lo que estaban haciendo sus hermanos. Nosotros podemos ver que la Torá nos está enseñando que muchas veces la persona tiene una misión muy importante en su vida, pero que para que pueda cumplir esa misión tiene que empezar a tener un proceso de trabajo para poder madurar.
cuando Joseph daba esta información a su padre, nosotros miramos que no siempre le daba buenas noticias, ¿no? No le daba buenas noticias a su padre. Y eso es algo que de pronto a diario nosotros también hacemos. De pronto no hablamos bien de las demás personas. Empezamos a dar información negativa, ¿sí? Esto fue lo que sucedió. Joseph veía las cosas negativas que hacían sus hermanos y esto se lo contaba a su padre Jacob. Qué hacían de mal sus hermanos. Inclusive hay un midrash que dice que en este momento en que se cuentan actos negativos, el malaj hamabek, el instinto del mal, actúa de una forma que inclusive la lengua empieza a funcionar sin conectarse con el pensamiento, con el cerebro, y empieza a exagerar lo que se está diciendo, ¿sí? Que si de pronto su hermano estaba en esos momentos cazando, entonces exagera que el animalito en el momento de la caza sufrió su muerte y que aparte de eso el hermano tomó de la sangre del animal, cuando eso está completamente prohibido por la Torah oral y no es aprobado por las instrucciones divinas. Eh, y esto es un ejemplo de que muchas veces se exagera al hablar. Entonces lo que la Torah nos está enseñando en esta porción es que nosotros debemos empezar a revisar y a mirar no solo las cosas negativas de las demás personas, no solamente las cosas o los defectos que tiene una persona, sino empezar a mirar las cualidades y las buenas obras y las buenas cosas que la persona tiene. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en la parte negativa de una persona, nosotros empezamos a traer caos y nosotros vamos a empezar a traer discusiones y vamos a empezar a traer riñas. Esto fue lo que sucedió y esto fue lo que ocasionó que de alguna forma sus hermanos empezaran a tener ese odio hacia su hermano. Y fíjense que esto fue un odio gratuito simplemente por el acto de la Lashon Hara. ¿Qué es la Lashon Hara realmente? La Lashon Hara es simplemente, traduce como lengua maligna, y es el acto de hablar mal de las demás personas, es el acto de pronto de difamar. Pero la Lashon Hara también nos indica, inclusive hay un libro muy interesante, se llama Hablar bien y vivir bien, lo pueden buscar por internet, es un libro muy pequeñito que nos aconseja y nos da las definiciones de qué es la Lashon Hara y qué es lo que no debemos hacer. Inclusive se especifica que el hecho de la Lashon Hara, de la lengua maligna, también es transmitir una información que sea verdadera, no importa que sea verdad. Pero si eso es cierto y nosotros lo transmitimos y nosotros somos conscientes que esa verdad puede dañar a otra persona o puede causarle contiendas, eso es considerado como un acto negativo en las leyes de la Torá. Entonces, nosotros aprendemos aquí que las palabras que nosotros decimos, lo que nosotros decimos, estas palabras tienen un poder inmenso para construir o para destruir. Y ya sabemos y hemos visto por muchos libros y por muchos sabios y muchas enseñanzas que las palabras que son lanzadas no se pueden ya retroceder. Las palabras que son lanzadas es como aquella flecha que es lanzada y esta flecha llega a su destino. Entonces, esto es lo que nos enseña la parashá de Vayeshev.
Valleshep dice, y se asentó y residió, dando a entender que Joseph se sentía ya cómodo y que él dice, bueno, aquí terminó mi misión espiritual. Estoy hablando del patriarca Jacob. Cuando Jacob se asienta, dice, yo ya me asiento, me resido acá, yo como Jacob, yo como Israel, creo que ya terminé mi misión espiritual, entonces me asiento y voy a dedicarme a descansar el resto de lo que quedan de mis días, y pues voy a instruir, a enseñar a mis hijos, que ellos, a enseñarles, me encargo de enseñarles, pero pues ya me tomo un descanso, ¿sí? Entonces, esta parasha nos indica que en el camino espiritual y el camino de Dios es un camino que es complejo y que no es tan sencillo. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué si yo estoy con Dios? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué me suceden tantas cosas? Y es precisamente porque todo lo que nos ocurre es un proceso para poder moldearnos y para que cada vez seamos mejores y poder cultivar cada vez nuestra vasija espiritual. Aquí prácticamente el Eterno con esta parasha nos enseña, no, mi querido hijo amado, Jacob, Israel, no es momento de asentarse, no es momento de descansar, porque aquí es donde empiezan los trabajos más fuertes, y aquí es donde empieza el trabajo más duro. Entonces él se asienta a descansar cuando se le vienen problemas más grandes, porque ya tiene el tema de la pérdida de su hijo. Nosotros también miramos que inclusive Jacob, Israel, de él se aleja la Shejinah, la presencia divina, porque él tiene un sentimiento de tristeza cuando pierde a Joseph, cuando Joseph es vendido, y su alegría se aleja. Entonces es importante, porque aquí también hay un secreto interesante, y es que la Torah nos enseña que debemos ser felices. Cuando hay tristeza, la presencia del Eterno no puede estar con nosotros. Cuando hay tristeza, cuando hay ese sentimiento interno en el corazón, y no hay alegría, es muy difícil que te puedas conectar con el Eterno, que te puedas conectar con Dios. Cuando estás triste, cuando estás amargado, o cuando de pronto su felicidad ya no está, no puedes orar, no puedes cantar, no puedes darle un servicio a Dios, porque su cuerpo no está en alegría. Necesitamos tener alegría para poder tener la presencia divina y para poder servirle a Hashem. Amigos, entonces esta enseñanza es muy importante, que la que nos da en estos momentos Joseph, y es que el acto de hablar mal, el acto de llevar noticias negativas y de solamente ver las cosas malas del prójimo, tienen una consecuencia y tienen un resultado final. No es la primera vez que la Torá da un castigo, digámoslo de esa forma, por el simple hecho de hablar mal del prójimo. Y más adelante lo vemos con Miriam, la hermana de Moshe, de Moisés, cuando habla mal de Moisés, y el Eterno le trae consigo un castigo de lepra, para que haga ese proceso de corrección o ese proceso de tikkun. Sus hermanos, al final nosotros miramos de esta historia que sus hermanos terminan por vender a Joseph como esclavo a Egipto. Y
Esto que le sucede a Joseph hace parte del proceso de rectificación y del proceso de ese tikkun, de esa corrección que él debe hacer para que él pueda madurar, para que él tenga esa maduración, porque él tiene un papel importante en la historia del pueblo de Israel. Y para que su vasija esté moldeada, es necesario que él tenga que pasar por ciertos procesos o ciertas circunstancias que, aunque aparentemente son muy, pero muy difíciles de llevar y difíciles de entender, hacen parte de ese trabajo y de ese proceso para que él pueda tener la elevación que él necesita. De hecho, hay algo muy interesante hay algo que estaba revisando y estudiando, y pues obviamente las personas que hayan estudiado y que hayan revisado, si me equivoco me pueden corregir. Se trata de estudiar y de evaluar, y hay una parte interesante en el libro de Génesis, en el capítulo 37:12. Nosotros vemos acá que hay una palabra interesante, y es la palabra et. La palabra es et, está formada por la Aleph y la Tab, ¿sí? Si nosotros miramos esta palabra et, normalmente la traducen como él, ¿sí? A veces en las traducciones del hebreo al griego o al español, que la traducen para español, la traducen como él. Sin embargo, esta palabra Aleph Tab no tiene una traducción como tal a los otros idiomas. Es una palabra hebrea que estaba revisando, y aquí dice que prácticamente tiene una función principal, y en algunas interpretaciones, y es básicamente señalar, digamos, un objeto directo definido en una oración, ¿sí? Pero no tiene una traducción como tal. Por ejemplo, si nosotros miramos el libro de Bereshit, al inicio nosotros decimos que cuando viene la parte de la creación dice Bara Elohim et hashamayim beat haaretz. Entonces nosotros decimos que Bara Elohim et hashamayim tiene la palabra Aleph Tab, ¿sí? Donde dice et. Sin embargo, esto no es traducido como él, sino que básicamente aquí la palabra Aleph Tab nos está indicando que el objeto directo y el objeto principal de la creación es los cielos y la tierra, ¿sí? Sin embargo, acá en Bereshit, de esta parashá, en Bereshit 37:12, nosotros vemos que también trae esta palabra et. Sin embargo, nosotros entendemos que obviamente para nosotros hay unos sabios que dicen, inclusive acá el rabí Yehuda Berg en su libro explica que esta palabra en sí es una palabra que no es necesaria utilizarla en esta oración, porque simplemente se entendería tal cual estuviese escrito sin necesidad de utilizar Aleph Tab. Dice que dice el versículo dice en el versículo dice después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Así es como dice el capítulo 37:12. Sin embargo, pues está vinculado la palabra Aleph Tab, y esta palabra Aleph Tab que nosotros vemos en el hebreo, en la Torah, trae 2 puntos en la parte de arriba. Y esta palabra con estos puntos nos está indicando que de alguna forma el santo bendito sea él estaba con ellos, con sus hermanos,
estaba la presencia divina con sus hermanos, y que él estaba aprobando básicamente el hecho de que ellos tenían que vender a Egipto a Joseph, que ellos tenían que hacer ese acto con Joseph, ese acto que aparentemente es negativo y que aparentemente es malo. Nuestros sabios dicen: todo obra para bien, y todo lo que ocurre por un propósito divino. Entonces aquí el sagrado libro del Zohar nos está indicando que el santo bendito sea él consciente y aprueba el acto de sus hermanos para poder vender a Joseph. Nosotros vemos que la letra Aleph Tab, que de pronto aparezca en los otros lados de la Biblia, de la Torá, no trae estos dos puntos, y se dice muchas veces que cuando hay una revelación divina, que cuando hay una revelación de luz, o cuando hay algo en lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y detenernos, es cuando nosotros en estas escrituras hebreas vemos estos dos puntos. Obviamente, como les decía, la palabra Aleph Tab no traduce como tal él, sino que no tiene una traducción como tal. Cuando nosotros vamos a decir o a traducir la palabra él para referirnos a una tercera persona, generalmente se utiliza la palabra hebrea hu, ¿sí? Esto sí ya significaría él. Por ejemplo, si nosotros miramos en la Brit Hadashah, en la parte donde el ángel Gabriel se le aparece a Miriam, nosotros vemos que aquí él está utilizando la palabra él, cuando él le dice: porque él salvará a mi pueblo de sus pecados. Está utilizando la palabra hu. Pero también pues aclaro que en hebreo hay otra palabra particular, que es la palabra Aleph Lamed, y Aleph Lamed también es una palabra que se traduce como él, pero que normalmente cuando vemos las traducciones la vemos en mayúscula. Cuando nosotros vemos él, que es Aleph Lamed, nosotros nos estamos refiriendo básicamente a uno de los nombres de Dios. Y él prácticamente viene de la palabra Elohim, y es como una forma singular para llamarlo. Entonces, cuando nosotros vemos en los muchos tejilín, muchos salmos, la palabra él se está refiriendo al Dios Santísimo, ¿sí? Esto lo aclaro porque pues también tenemos este Aleph Lamed, que es un nombre y es un atributo de Dios, y nosotros vemos que el Aleph Lamed está incluido en muchos nombres, inclusive de profetas: Eliyahu, Elías. Entonces él es vuelvo y repito, uno de los nombres de Dios, y que repito nuevamente, viene también de la palabra, de las primeras letras de la palabra Elohim, ¿sí? Entonces básicamente, para nosotros decir él como tercera persona, no vamos a utilizar la palabra Aleph Tab, porque no traduce realmente él, y tampoco vamos a utilizar Aleph Lamed, porque él se está refiriendo a Dios, a Kadosh Baruj Hu, sino que simplemente nosotros utilizamos la palabra Hu, que es Hei Vav Aleph. Entonces esto lo analicé y lo revisé en esta porción de esta parashá. Por ahí había escuchado de algún comentario, no recuerdo en qué parte fue, que se dice que la Brit Hadashah, en el capítulo 1:21, cuando el ángel le dice él, realmente aparecía era Aleph Lamed y no la palabra Hei Vav Aleph, refiriéndose a que él, el santo bendito sea él, va a salvar al mundo de sus pecados por medio del Mesías que ha enviado.
Sin embargo, pues he revisado y he encontrado en unas traducciones, en unas escrituras hebreas, que no trae la palabra Aleph Lamed, sino que la traduce como Hu. ¿Sí? Esto lo digo, pues lo había escuchado. Realmente no sé si hay un escrito anterior, original hebreo, donde realmente esté la palabra Aleph Lamed. Sin embargo, pues en este pasaje de la Brit Hadasha nos damos a entender que obviamente da a entender el texto de Matillahu que es Elohim, el Dios soberano, el Rey del universo, que va a traer una salvación de algunos pecados del pueblo por medio de un Salvador, que este Salvador trae consigo un nombre divino, un nombre que es Yeshua. ¿Sí? Entonces, eso sí se entiende en este concepto. Por otra parte, nosotros miramos que Aleph Tab, que es la palabra Ed, que es la que está incluida en Génesis 37:12, nosotros miramos que esta palabra Aleph Tab, básicamente es la primera letra la primera letra del alefato hebreo y la última letra del alefato hebreo. La primera letra es Aleph y la última letra del alefato o del alfabeto es la Tab, como que queriendo indicar el principio y el fin, donde algunos sabios dicen que aquí está también encriptada y relacionado el tema de Mashiach, donde Mashiach se declara que es el principio y es el fin. ¿Sí? Lo traducen al griego o lo traducen al español como queriendo indicar que él es el alfa y el omega. ¿Sí? Sin embargo, pues obviamente en la parte hebrea no se refiere a eso, sino que se refiere a que él es el Aleph y él es el Tab. Es el principio y es el fin. Y fíjense que esta palabra, Ed, está relacionada con el principio y el fin, Aleph y Tab, refiriéndose también al concepto del Mashiach. Si nosotros revisamos el concepto de Mashiach, vemos que está encriptado algo que tenía que suceder a un futuro, porque vemos que Mashiach, Yeshua ben Yosef, de alguna forma empieza a asemejarse a lo ocurrido con Joseph. ¿Sí? Joseph es vendido y Yeshua ben Yosef también es vendido por uno de sus hermanos, pero que de alguna forma la presencia divina estaba en consentimiento de este acto que se tenía que ejecutar. De hecho, la palabra Ed, que volvemos a decir el alfa y el omega, y que trae los dos puntos, nos indica que hay una presencia divina entre sus hermanos y que está a favor y que está aprobado